Bueno, señores, para nosotros es más que un placer poder hoy estar compartiendo en esta entrega de Vicente Podcast con un hombre que para mí es un ejemplo de honorabilidad, de persistencia, pero sobre todo de una trayectoria que merece mucha admiración de nosotros las nuevas generaciones. Don Eduardo Estrella, para nosotros es más que un placer que usted nos haya brindado esta oportunidad de compartir ideas, pero sobre todo de mostrarles ejemplo de éxito de tantos años de servicio público, de carrera, de ingeniero, para que esos jóvenes que nos están viendo a través de la pantalla puedan ver que se pueden lograr las cosas, que se puede tener éxito de una forma honorable y con la frente en alto. Muchas gracias por la oportunidad, don Eduardo. Bueno, gracias a ti. Yo no sé si te Vicentico, diputado, porque No, ese cariño, Vicentico. ese cariño de familia. Y precisamente ahora en el año 2025 me estoy estrenando contigo en la televisión, no había hecho ninguna, pero de verdad que me siento aquí contigo como en mi casa. Muchísimas gracias por la oportunidad, de verdad que sí. Don Eduardo, cuando vemos su historia de vida tan dilatada en el servicio y queremos hurgar un poquito en ella, nosotros los jóvenes siempre inquietos por saber cómo lo logró Eduardo Estrella, ¿qué recuerda Eduardo Estrella de su infancia y cuáles valores atrae y lo acompañan en cada una de sus acciones? Mira, de la infancia yo diría que sobre todo la parte familiar. O sea, a mí me tocó, mi familia, yo soy el cuarto de mis hermanos, pero en ese momento era el más pequeño. Mi papá, como militar, al fin, en una época que los trasladaba mucho, mis hermanos mayores se quedaban normalmente en Santiago estudiando por el colegio, y yo como más pequeño me tocaba ser la mascota y siempre viajar, y eso me permitió desde pequeño conocer. Yo viví en Dajabón, yo viví en Santiago Rodríguez, yo viví en La Vega, cambiaba de escuela, cambiaba de colegio, y me empecé como a relacionar, a abrir, a ser hasta yo diría un poco independiente, y en la infancia muy ligado, como te digo, a la familia, al abuelo. Y entonces para mí siempre mi abuelo, mi papá, fue un referente. Y yo eso lo valoro mucho, un referente de que tal vez aprendí en la vida desde joven, la disciplina, el tener objetivos, el concepto de la lealtad, que para mí siempre eso ha marcado mucho en mi vida personal y en mi vida política. Y como te digo, fui en diferentes escuelas. Yo tuve desde escuela en Santiago Rodríguez, en Dajabón, en La Vega, luego aquí en el Calazán, porque mucha gente no sabe, Vicentico, que yo soy capitaleño de nacimiento, pero santiaguero de corazón y de pura cepa, porque las dos familias de mi padre y mi madre son de Santiago. Y te puedo decir que me crié, pero en el primer colegio que yo tuve fue aquí en el Calazán. En Santo Domingo. Y entonces yo siempre, como te digo, tuve esa vida organizada. Eso me hizo cierta independencia. Luego en la vida de colegio, de escuela, siempre tenía muchas inquietudes sociales. Y nosotros escribíamos en el colegio un periódico que se llamaba Cambio. Y yo era de lo que escribía, y hacíamos gestión en esa época en Cienfuegos, en el Ejido, y siempre me abrió como la inquietud social y de servicio. Yo fui scout, me desplazaba, me creaba mucha independencia. En esa época hacía cursos de primeros auxilios, de natación, y eso me fue abriendo. Y en un momento, ya a la universidad, se me ocurrió estudiar ingeniería civil, pero yo quería ir fuera. Y solicité irme en un momento a Brasil, yo por el idioma, porque quería
un área diferente de ingeniería electroestructural. Me gustaba la energía hidráulica o de mecánica de suelo. Y después, por el idioma y facilidad de que los estudiantes aquí con buenas calificaciones no teníamos examen de admisión, me fui y ingresé a la Universidad Nacional Autónoma de México, a la UNAM. En ese momento, en mis años, hubo un referente de universidad y de academia, pero también una universidad que era un mundo. Entonces, yo llegar a México con 18 años en ese momento, también me abrió más la parte social. Imagínate, México venía del 68, de la batalla de Tlatelolco, la universidad, como toda Universidad Autónoma de México, un referente. Y eso también me empezó como a abrir, yo diría, la espinita a la vena también de, ¿por qué no?, de la política. ¿Tú ves? Y vine con ese sentido social. Ya luego vine al país a ejercer y ya propiamente lo que era la carrera profesional de manera independiente. Pero el mundo te va abriendo espacio y te va abriendo oportunidades. Y caí en la política sin darme cuenta. Don Eduardo, ese valor de la infancia que le inculcaron del respeto de la familia, pero algo que usted recuerda que en el trayecto de todas esas vivencias, de ese trajín, de vivir en distintos pueblos, que usted diga, bueno, yo hasta el día de hoy recuerdo que en mi casa a mí me enseñaron que este valor, y yo cada vez que tengo una situación le recuerdo. ¿Cuál fue ese valor que usted siempre recuerda? No, es lo que te digo, la parte de la lealtad, de los principios, del respeto, tú me entiendes, a los mayores. Mi padre era una gente que te veía, que tú llegabas con algo y te decía, ¿quién te regaló eso? Una formación bien férrea. De que tú no eres incapaz hasta un familiar de tú pedirle algo. ¿Tú me entiendes? Porque eso en una familia era respetado. Que cuando los mayores hablaban, la mera cuando con una mirada, te daban ya usted sabía. Te tenía una sabía de dónde tú tenías que dirigirte. Pero con toda esa disciplina, tengo que decir, mi padre me inculcó mucho la confianza. O sea, como confiar en uno. Y eso me hizo aprender de pequeño a confiar en mí mismo. Eso yo una de las cosas que le digo a la juventud, confía en ti. Y yo aprendí desde pequeño que cuando yo me creaba una meta de algo, yo decía, pero si otros pueden, ¿por qué yo no? Así es. Si otros pueden, ¿por qué yo no lo puedo hacer? Cuando usted ya comienza a ir de pueblo en pueblo, cuando usted llegaba a cada uno de esos pueblos, ¿no se sentía que le hacían bullying ahora? ¿Cómo usted desarrolló esa habilidad de llegar a cada pueblo? ¿Eso le funcionó para socializar, como usted nos mencionó anteriormente? ¿Qué usted le sacó de positivo a ir de pueblo en pueblo? Tú sabes que cuando eso no existía mucho el bullying, pero uno de cada zona aprendí algo diferente. No tenía que pelear cuando llegaba a las distintas escuelas. No tenía uno que pelear cuando llegaba, pero no, yo la verdad que hice una vida y siempre de pequeño yo he tratado de hacer muchas amistades y de cosechar y de no ser confrontativo. O sea, yo siempre he sido desde pequeño y yo creo que en mi caso un ente de moderación, de conciliación. Y eso me ha permitido desde niño, tú me entiendes, mi familia, manejarme de esa manera. Y eso me facilitó, como te digo, en la escuela, en los colegios donde yo iba, de como que yo tener un espíritu de adaptación fácil. O sea, de adaptarme a los lugares, a los sitios, a la gente, y de entender al otro. ¿A qué edad llega Eduardo Estrella a Santiago? Yo llegué a Santiago, yo tiré a los 6 años. A los 6 años. A los 6 años. Yo llegué a Santiago, nosotros sí, los 6 años, los 7, la última vez yo viví en La Vega, que fue cuando la muerte de Trujillo, cuando se asesinaron a Trujillo. Y de ahí ya nuestra familia nos radicamos en Santiago. O sea, hay una historia. Yo muchachito tuve
coincidencialmente 3 días preso por una situación ¿Cómo? familiar política. Y todas esas cosas son experiencias. ¿De qué edad más o menos usted tuvo preso? 7 años, porque cuando se llevaron la familia entera. Caramba. Pero entonces ya de ahí en adelante siempre nos radicamos en Santiago. Como te digo, ya hice toda mi vida de juventud a Santiago. Tanto así que me nací en Santiago, que cuando ya profesional y en un momento dado me van a nombrar una posición, yo la primera condición que dice, pero si ella trabaja en Santiago, pues yo no me quiero ir para Santo Domingo. Eso es algo que lo ha definido usted a lo largo de su vida, que cuando vemos a Eduardo Estrella pensamos en Santiago. Pero, ¿y cuando usted cae preso a esa edad de 7 años, su familia jugaba un rol activo en contra del régimen? ¿O qué sucedió ahí? Oye, son cosas que se presentaron muy, porque mi padre era militar. Mi padre en ese momento era general en La Vega. Pero a su vez, en el comprometido Salvador, el hermano que le seguía a mi padre, fue parte del complot de la muerte de Trujillo. Pero Antonio de la Maza era mi padrino. Oye, eso. Y entonces se dio esa situación cuando... Eso fue después de la muerte de Trujillo, que cayó preso. Sí, a la otra noche, al otro día, estaban recogiendo la familia. Y en ese momento mi padre inclusive cae preso porque... ¿Y era general activo en Y ese era momento? general, pero lo que interpretaban era que él era parte del complot. Y la verdad que mi padre no, ellos como dicen, no... No tuvo que ver. No se atrevieron como a decírselo, tuve, pese a la amistad. Pero como dicen, mientras se averiguaba el caso, y entonces nosotros, toda la familia, fuimos en ese momento detenidos. Pero son estas experiencias que uno pasa, tú ves, de niño, tú 7 años. Yo me acuerdo que yo creo que ese día yo llegué a la cárcel hasta con un revolvito de pistola y cosas, me lo puse de noche. Y cuando yo veo que llego y me quitan eso y veo un panorama y toda esta tía mía y todo el mundo ahí, digo, ¿y qué es lo que pasa? Y entonces esos son a veces retratos que a ti se te quedan de diferentes momentos de la vida. Que como que tal vez te marcan. Y que influyen posteriormente en cada una de las acciones que usted... Y te influyen después las acciones que tú tomas, como te digo, el comportamiento. Una cosa que aprendí desde joven de esa época, a mi padre, también tú en la vida, que eso es muy importante, a no odiar. Mi padre me recuerdo que una vez le tocó luego promover una persona que cuando salió me dice, ¿tú ves a esa persona? Cuando yo estuve preso, él fue de lo que me fue a buscar preso. Pero yo lo entiendo que lo hizo porque él estaba cumpliendo con su deber. Entonces mi padre siempre fue una gente como que yo, eso lo aprendí en el hogar, a no tener rencor personal, a no tener odio. Y a los jóvenes, una de las cosas que les digo en la vida, puede ser hasta en el aspecto laboral, personal, y más si en el aspecto político, que en la vida tú puedes tener contradicciones, pero nunca tenga odio a nadie, ni siquiera a tus adversarios políticos. Yo por eso siempre en la vida hice una relación de amistad y de respeto, porque también si tú quieres que la vida te respeten, tú debes respetar. Y tal vez de la cosa que me inculcó México es de Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno. Es la paz. Es la paz. Fíjate un ejemplo, tu padre, nos conocimos en una circunstancia en el Senado de partidos diferentes. Sin embargo, hicimos una amistad entrañable y de amigos y de hermanos. Y hasta nos consultábamos los proyectos. ¿Qué tú crees de esto? ¿Qué tú crees de aquello? Siendo de partidos diferentes. Y eso es de la cosa positiva. Sí, y mucha gente que fueron opositores políticos, en un momento, somos aliados. O sea, yo soy como hermano de Milagro Ortiz, de Chu, de Andrés, de toda esa gente fuimos compañeros, pero fuimos adversarios políticos y cada uno en la acera. Pero eso no te da lugar, y te lo digo tú ahora que estás también en un rol, de que las diferencias partidarias políticas no tiene que decir que haya diferencias personales. Que lo político no limite lo personal. Lo político no limita la personal ni las amistades, porque yo creo que
a veces, y es una de las cosas que se lo digo mucho porque yo sé que este programa va muy dirigido a los jóvenes, y lo ven mucho, de que tú mantienes tus ideas, tú mantienes tus principios, pero también debes mantener el respeto y que pueda hacer diferencia, pero nunca ni en la política ni en el trabajo utilice la ofensa, la parte personal, nunca toque la familia de un político, nunca insulte. Hay gente que a veces usa un sistema que por escalar, lo que quiere escalar es denigrando al que está encima. Y yo creo que usted debe escalar demostrando lo que usted es, no hablando de nadie. Y hablando de eso, don Eduardo, que una conversación con usted es tan nutrida que uno no quiere saltarse ninguno de los pedazos. Cuando usted es criado por un militar, que un militar en aquellos tiempos tenía un mando fuerte, tenía, me imagino, una disciplina férrea, ¿cómo va desarrollando un hijo de un militar de aquella época a ser un servidor público, a tener, bueno, a convertirse primero, según leí de usted, presidente del CODIA de la región norte? Sí. ¿Cómo va despertando ese quehacer social, ese poder dirigir grupos y no seguir por el área militar como su padre? Explíqueme esa transformación. Déjame decirte, cuando yo vine graduado, en un momento, ya como ingeniero, me dio la intención de ser militar profesional. Pero en eso era que había que venir a Santo Domingo y yo dije, no, yo me quiero quedar en Santiago. Y empecé a ejercer la profesión. Y nunca lo hice. Pero papá fue un militar sui generis, era un hombre de disciplina militar. Pero era un hombre también comprensivo. Te digo, en un momento, cuando la gente de oposición decía, no, yo voy y me entrego. La gente de Santiago le decía guaro, no le decía general, porque lo trataba, era siempre una gente muy comprensivo y abierto. Y de las cosas que te enseñaba, papá siempre, un hombre sumamente honesto, y te decía, tú en la vida tienes que aprenderte a ropar hasta donde te dé la sábana. Y cuando yo fui a tener el primer empleo, me dice, desde que tú cambias el primer cheque, lo primero que tú debes sacar algo para que le dé a tu madre, porque tú no sabes el día que yo voy a faltar, aunque tu madre no lo necesite, ni yo tampoco. Gran consejo. O sea, vivencias así de la vida. Yo profesional me decía, cuando tú te das una profesión y estés haciendo un trabajo, lo primero que tú tienes que pagarle es a los empleados y luego pagarle al comercio. Si te queda algo, ya piensa en ti. Pero no quieras sacar dinero de una obra, una contrata, primero para tú satisfacer cosas personales y tú deberle al comercio, deberle a los empleados. Porque el mejor crédito es tú pagar. O sea, eran consejos muy puntuales. Eran expresiones, frases, te valoraban. Yo me recuerdo que una vez cojo yo una bola con mi papá y le digo, no, déjame en tal esquina que yo de aquí me voy a pie. Y papá se ríe y me dice, no, déjame llevarte donde tú vas, porque tú no eres un hombre de dejarte a media calle. Oye, cosa que tú que detrás de esa frase había grandes mensajes. Tú dices, oye, de joven te está valorando. Te dice, no, tú representas algo, tú tienes un valor, tú debes desarrollarte. Entonces, son cosas que van mordeando a uno. Completamente. Que uno al principio ni se da cuenta, después tú lo piensas con el tiempo. Con el tiempo valora más. Y tú dices, ¿qué enseñanza? Y eso es algo tan importante, ese detalle que usted viene resaltando, sobre la importancia de la formación de los padres, que debemos también de extrapolarlo a las nuevas generaciones, que a veces por la misma rapidez de los medios de comunicación digital, de algunos ejemplos que se le puede decir que son retorcidos. Entendemos que ya el ejemplo de los padres no es tan pertinente, que yo me lo sé más que el mismo padre, de que yo voy más rápido, que yo domino la tecnología y mi padre no. Pero esa experiencia acumulada que tienen nuestros padres, que los padres son los únicos seres humanos que quieren lo mejor para ti. Efectivamente. Y que quieren mejor para ti que lo que ellos mismos tuvieron. Debemos siempre tenerle mucha atención a cada uno de esos mensajes. Don Eduardo, ¿cómo para usted siendo presidente del CODIA de la región norte? Bueno, eso es mi vida profesional.
vuelvo y te digo, me relacionaba mucho con los profesionales. Yo era lo que tenía en ese momento que los gremios no debían, no es que tú no fueras político, pero no debieran politizarse tanto. Y tratábamos de hacer una gestión en el CODIA de labor codiana, de labor social, de dejar algo. Y entonces tomamos la decisión tan así que yo me apegué al CODIA que hicimos, un área social del CODIA. Yo hasta me casé en el CODIA cuando me casé después. Ahí fue que yo hice mi boda. Oiga, y entonces eso me fue, como te digo, siguiendo, abriendo la parte social. Después caigo en la política, como te digo, de una manera de refilón y directa. Aunque era de una familia, tuve política, pero yo directamente no tenía una participación activa hasta ya las elecciones del año por ahí, 85. La primera experiencia que usted tuvo en gremios, en actividades sociales ya en la cual se pudiera elegir, fue el CODIA. O fue el CODIA y fue primero desde el colegio, en la asociación de estudiantes, que también yo formé parte del colegio. O sea, yo siempre tenía, como te digo, una vida social inquieta, de participación. Fíjate que te dije que teníamos hasta un periódico y escribía. Así es. Siempre me dio eso. Entonces, pero después del CODIA, usted ya pasa a la actividad política. Sí, sigo mi vida profesional y ahí se presenta una campaña del 86 y alguien se me acerca y me dice, mira, hay una convención y el presidente Balaguer quiere sugerirlo como candidato a vicealcalde, cuando eso no era la situación de género, de vicesíndico. Y yo en ese momento dije, bueno, si en eso ayuda en algo a que él pueda lograr y ganar, y yo me entro en una boleta. ¿Ya usted conocía al doctor Balaguer antes de eso? ¿Tenía una relación con él? Bueno, sí, porque, digo, relación de mi familia, sobre todo mi padre, pero recuerdo que yo hice una tesis, eso yo pienso que él lo recordó, lo marcó. Yo hice la tesis de la Universidad de México en el año final del 77, el 78. Y parte de la tesis yo se la dedico a él, el precursor del aprovechamiento de los recursos hidráulicos en la República Dominicana, en el momento que él está saliendo del gobierno del 78. Y yo le llevo un ejemplar, en un momento que hablar de... Que no tenía el favor del poder político. Y después cuando me fui a casar, también le llevé una invitación de mi boda. Esos son detalles que valen. Entonces él me dijo, y en la oposición también, o sea, yo me casé a principios del 85, yo se la llevaría al final del 84, todavía ahí no se vislumbraba mucho como presidente otra vez. Y recuerdo que me dice, sobre eso yo no te puedo aconsejar mucho porque yo nunca me he casado. No era ducho en la materia. No era ducho en la materia. Y entonces, pero eso era momentos más bien de ese tipo familiar. No había esa vinculación política activa todavía. Pero ya yo cuando me designan vicealcalde en una convención, como todo, o sea, yo te digo, a mí me gusta... En el 86. A mí me gusta asumir responsabilidad. Entonces yo me sentí con la responsabilidad de que yo tenía que ganarme eso, el espacio. Entonces yo me integré a la campaña como el que más, ¿tú entiendes? Porque yo quería decir, yo no puedo como que ser un candidato y quedarme en mi casa. Y lógicamente tuve más en un área como técnica, había la OCA que asesoraba técnicamente, y nosotros organizar la ruta de la caravana. Esa época fue una campaña donde se integró mucho a la juventud, en el 86. Y entonces ahí me involucro. Y luego, tanto así, que cuando hay la comisión de transición, a mí me llaman a la comisión de transición como parte de ingeniería. Y yo también participo en eso. Y ahí alguna persona que iba a posiciones me dice, mira, yo quisiera, si voy de director de tal cosa, llevarte su director. Yo, si voy ministro de obra pública. ¿En el segundo gobierno?
No, en el 86. Ah, en el 86. Sí, en el 86. Okay. Sí, no en la época de los 10, de 12 años. No, si yo voy Después de ahí usted fue subsecretario de Obras Públicas. Si yo voy de ministro de Obras Públicas, yo le decía, no se preocupe, yo estoy aquí por ayudar al presidente. Yo tenía mi empresa privada, construía, joven, emprendedor, empezando a hacer apartamentos. Y Santiago, y no me quería ir de Santiago. Pero se presentó algo muy coyuntural, que comenzando el gobierno, el ministro de Obras Públicas que había, le renunció al presidente Balaguer y a los 3 días nombró otra persona. Y entonces era una persona, amigo de mi familia, me llama y me dice que yo había trabajado con él una vez, yo como estudiante en una empresa, me dice, mira, yo te necesito, porque me han nombrado en esto y yo te necesito que tú seas viceministro con mi obra pública. Digo yo, pero que yo no me voy para Santo Domingo. Digo, no, pero va a ser en Santiago. Con asiento en Santiago. Con asiento, y ahí me involucro. Y de ahí ya tú sabes la historia. Pero mira, dentro de todas esas cosas... Entonces usted comenzó a ser su secretario en el 86. Hasta el 90. Hasta el 90. Entonces en el 91 usted ya entra... No, en el 90 paso a ser director de INAPA. Pasa a ser director de INAPA, 90, 91. En 91 pasa a ser secretario de Obras Públicas. Hasta el 94. Hasta el 94. Exacto. Y en el 94, 2 meses antes de las elecciones, el presidente Balaguer me pide y voy de candidato a senador por Santiago. Entonces, soy senador del 94 al 98, que ahí fue la época que tuve también la distinción de ser compañero de tu padre ahí en el Senado. Una época dorada del Senado. Una época dorada donde el Senado tenía grandes figuras notables que jugaron un rol importante de aporte a la democracia. Y como te digo, que nos manejábamos con mucho respeto, lo que te decía, de amistad, de familiaridad. Y yo eso siempre lo recuerdo. Es una época que yo recuerdo mucho. Y aprendí mucho. Don Eduardo, esa época de usted ya como ministro hoy de Obras Públicas, antes secretario, ¿cuáles fueron los mayores aprendizajes de un joven que venía del área de la construcción, que ya se podría decir que tenía un emprendimiento que marchaba, radicado en Santiago, que no quería salir de Santiago, a venir a tener una posición que jugaba un rol fundamental en esos gobiernos de Balaguer donde se construía, donde se hacían apartamentos? ¿Cuál fue su mayor aprendizaje, su mayor, si se podría decir, legado dentro de su gestión de aquella época? Mira, lo primero fue mucha enseñanza, no solamente en obra pública, sino en transcurrir. La parte de tener... Mira, yo en ese sentido yo me siento un afortunado, y hago un paréntesis, de haber trabajado con 2 presidentes en épocas diferentes que me distinguieron mucho, que fue Joaquín Balaguer y Luis Abinader. O sea, que yo gocé o he gozado de un afecto, de una distinción personal y de una confianza. Entonces yo siempre me acostumbré con el presidente Balaguer a manejarme directamente con él. Y como yo digo, que es una cosa para tú ganarte la confianza, nunca mentirle. Yo podía hacer lo que fuera, una cosa, no, la situación es esta. Y siempre decirle la verdad, que te ganaba la confianza. Y era una época, imagínate, una época que las obras se daban grado a grado en el concurso, pero en la cual yo siempre me quedé con la satisfacción, me he quedado, que yo digo que no ha habido un contratista en el país, una gente que me pueda decir que me dio un centavo de comisión. Que ahí es que te digo que salen la formación familiar, el principio de no coja dinero nadie, si hay un dinero que tú te contrates, devuélvelo, porque la gente piensa que eso no pesa. Pero cuando tu niño decía, si tú te encuentras 50 centavos, averigua de quién es eso y devuélvelo, porque eso no te pertenece a ti. Son cosas que uno se le marcó, y la ropa está hasta donde te dé la sábana. Entonces, eso para mí uno de los legados es de manejarme con transparencia, con servicio. Cuando yo asumo un papel, lo asumo. O sea, yo en mi vida
nunca me ha gustado hacer algo a media. Eso es así. ¿No entiendes? Entonces, asumir esos valores y dentro de eso, que no quiero de dejarle decir esto, porque yo siempre lo he dicho muchas veces y a los jóvenes, de que cuando tú estás en una función pública, aprender que tú eres un servidor público. Porque hay veces que gente, las funciones llegan y se crecen y creen que cuando una gente va, le están haciendo un favor a una gente. No, tú estás ahí para dar ese servicio. Y que uno no se univile, no se le vaya a la cabeza, no se univile porque recuerdo una vez, y fue una de las enseñanzas que me dio mi padre, siendo general después, porque Balaguer lo reintegró, ¿no? Y me dice, pero yo te estoy hablando ya de la época de los 12 años, 78, me dice, yo llego en diciembre a mi casa, graduado de bachiller, antes de irme a México, y veo la mesa en mi casa, una mesa no grande, llena de regalos, y yo me sorprendo. Y todavía yo no me explico, pero mi padre no supo la enseñanza que me dio con eso. Que mi padre me dice, siéntate ahí. Y me dice, tú ves este regalo, es al general, y este regalo es al general, y este es Aguaro, él decía Aguaro. Y este al general, y este Aguaro. Y sacó dentro de 50, no sé cuántos regalos, 5 regalos que él me dijo que eran Aguaro. Cuando mi padre lo retiraron y lo pensionaron, ese diciembre en mi casa llegaron esos 5 regalos. Que eran regalos que se le daba al cargo, no a la persona. Efectivamente, esos 5 que eran regalo a él, que los otros eran al cargo. Así. Entonces siempre que está, y eso a los jóvenes que incursionan en política, o que incursionan en cualquier área, tú a veces puedes ser gerente de un banco, o tú puedes ser tal cosa, que no te confunda y se te vaya en eso, porque tú encuentras gente, amistad y favor que te lo están haciendo al cargo, no a ti, que por eso la gente en la vida tiene que estar aterrizada. Con los pies en la tierra. Yo veo gente a veces que usan la vida en funciones públicas, andar con un aparataje, andar con un exhibicionismo, todo eso es temporal. Todo eso es temporal. Usted tiene que ser auténtico como usted es y como usted va a seguir siendo. Porque todo, después tú te acostumbras a cosas que cuando tú llegas, como dice, a la vida civil, te hacen falta. Así es. Porque no lo puedes sostener en el tiempo. Y gente se acostumbra a que le abran la puerta y que y eso yo creo que el que incursione y donde más se ve sobre todo es en la vida política, y te digo, pero también se ve en otros sectores, que los jóvenes que nunca pierdan eso de visión, que aspiren, que sigan hacia adelante, que siempre quieran superarse, que no es que no aspiren a hacer más. Y si usted trabaja en un banco, trate de ser presidente del banco. Y si usted es gerente de usted entró en una empresa, supérese y llegue a ser gerente. Y que si usted es político, ¿por qué no usted puede aspirar a ser presidente? Para que eso no le haga perder la visión. Don Eduardo, ¿y usted que ha tenido la oportunidad, por ejemplo, a pesar de que mi padre fue contrincante político del doctor Balaguer, pero nunca dejó de, cada vez que nosotros hacemos nuestra peña política, analizar la historia, que somos apasionados los dos, de siempre mi padre me decía, Balaguer podría hacer lo que sea, pero era un hombre que conocía la idiosincrasia de nuestro país y era un intelectual que vale la pena estudiarlo. Y a raíz de ahí yo me he comenzado a leer sus obras, a analizar su discurso. ¿Qué mayor enseñanza o qué usted recuerda de Balaguer cada vez que usted tiene la oportunidad de accionar en cada una de las ramas de su vida? No, para que tú veas la vocación social y el sentido social. Porque mira, yo he dicho una cosa, en el país pueden haber sectores políticos y yo siempre destacaba eso. Pero hay 3 líderes que tuvo el país, como yo decía, que yo le saco su plato aparte. Que era Joaquín Balaguer, José Francisco Peña Gómez y Juan Bosch. Que yo decía, podían tener diferencias políticas, pero eran gente que ni ambicionaban el dinero y que tenían un sentido social, que para ellos el país estaba primero que cualquier cosa. Y cada uno en su momento lo demostraron a su manera. Porque Peña Gómez fue un hombre de asumir y un hombre de posiciones firmes.
pero cuando había que sentarse en una mesa y negociar por el país y llegar a una posición, lo hacía. Yo me acuerdo que el doctor Peña Gómez me dijo una vez, Balaguer en la política es inclemente, pero es un gran amigo y respetuoso. Y yo fui de lo que fui en un momento dado a una comisión a Nueva York a hablar a doctor Balaguer, enviado, ir a ver a Peña Gómez, enviado por el presidente Balaguer. Oiga eso. Que decía, vayan a ver a Peña. ¿Entiendes? Entonces eso es lo que la gente, que yo veo que a veces la gente en la política ahora y con las redes, por una situación llega a odiar gente y a insultar gente. O sea, no hay que insultar, usted puede tener diferencia social, no denigra a nadie, no, y mucho menos a veces a su familia, interceder en vida familiar de la gente, porque eso no te va a hacer más grande. ¿Alguna anécdota que usted a valer la razón. ¿Alguna anécdota que usted recuerde con el doctor Balaguer que pueda compartir con nosotros? No, yo con Balaguer tuve muchísimas. En cada momento, para mí, él fue muchas cosas, una enseñanza. Una enseñanza. Y como te digo, yo siempre valoraba que esa tensión que él tenía, aunque era un hombre no vidente, pero yo digo, veía y conocía el país más que mucha gente porque él cruzaba información y se informaba y te preguntaba a ti, a menos tú llegabas a Higüey y él te preguntaba, ¿y qué fue lo que pasó en el muelle de Manzanillo? Porque te da un manejo de que él tenía siempre informaciones vigentes y a la mano. Y fue para mí un gran referente social. Y nunca puedo decir, como lo puedo decir el presidente, que nunca me pidió que hiciera nada que no procediera. En ese por lo sentido, menos a mi persona. En ese sentido, don Eduardo. Digo, que yo también convencido de que es difícil a don Eduardo Estrella pedirle algo que vaya en contra de su principio, porque lo más seguro que se encuentran con una negativa del otro lado. Estoy convencido de eso. Don Eduardo, en este mundo de hoy... ¿Sabes que una vez le hice una carta? Él pidió una vez que los funcionarios, siendo yo su secretario, que los funcionarios le pusieran a disposición los cargos. Y yo se me ocurrió hacer una carta, que él después me lo recordó, muy atrevida, que yo le puse, presidente, me siento honrado de que usted me haya dado la oportunidad como joven de participar en su gobierno. Y le puedo decir que en algún momento pude haber cometido un error, es decir, pude haber metido la pata, pero nunca metí la mano. Muy interesante esa carta. Y lo sigue manteniendo hasta el día de hoy. Don Eduardo, en este mundo de hoy, en este mundo digital, en este mundo de los deepfakes, donde la imagen, la buena honra de los que estamos expuestos públicamente se ve sometido hasta cierto punto a una nueva industria negra, nefasta, llamada la industria del chantaje. ¿Cómo manejar la crítica, algunos intereses oscuros que buscan empañar imágenes que han construido durante años, décadas de honorabilidad? ¿Cómo manejarse en ese sentido? ¿Hasta qué punto le afecta a Eduardo Estrella la crítica negativa cuando son infundadas? ¿Cómo manejarse en ese mundo? Mira, yo siempre lo primero que he creído es, como te digo, tú mantener tu principio, tú sentirte y estar seguro si lo que tú estás haciendo bien. Pero yo he tenido por experiencia, el día que tú cedas el primer chantaje, prepárate que vas a tener que seguir cediendo a todos los chantajes que te hagan. Entonces yo creo que si uno toma en la vida una carrera, la que fuese, digo, no solamente tiene que ser política, tú tienes que estar preparado para los retos que te vengan. O sea, si tú vas a ser político y tú vas a ceder a presión o insultos, a dejarte provocar, mejor no te metas política. O sea, en la política a veces tú tienes que tener la piel de cocodrilo.
que bota los pies. O sea, también saber resistir, porque tú también a veces tienes que saber de dónde vienen los ataques. Entonces, no te dejes provocar. Ahora, no hagas nada que tú puedas en política dar razón a que te critiques. Pero si tú tienes un buen comportamiento, si tú te sientes seguro de ti mismo, de que tú lo estás haciendo bien, ese debe ser tu mayor valor y tu mayor fortaleza. Entonces, no dejarse provocar. Y vender lo que tú haces sin tener que denigrar e insultar, porque también no te ponga al mismo nivel y al terreno del otro, que a veces lo que te están es provocando. Entonces no ceda provocación. Digo, eso hay que tener una piel de cocodrilo, hacer una coraza, eso lo va dando el tiempo, ¿no entiendes? Aprender, yo tenía una técnica, aprender a contar hasta 10, pero al revés. Tú sabías que son 9, 8, y eso te va, cuando tú recibes un calentón, te va bajando la presión. Porque el que toma decisiones incómodo ya está errando desde sí. Incómodo. Igual lo que usan redes, a nunca escribir cuando tú estés caliente. Yo me acuerdo una vez, algo que yo hice una carta, y mi padre vio que puso una frase, y me dijo después, es bueno que tú la leas antes y aprenda una cosa cuando tú hagas una carta. Si tú haces una carta caliente y tú la lees a las 3 horas, tú mismo le cambias algo. Y si la lees al otro día, todavía le cambia algo. Y porque ya lo ha pensado más. Entonces, las redes sociales, que es buena porque es la información inmediata, es la información rápida. Pero da informaciones positivas. Ahora, cuando tú estés caliente, no escribas por una red. ¿Por qué? Después que tú lo pusiste, tú mismo te puedes arrepentir de lo que pones. Entonces, en la vida, siempre hay que jugar. Digo, uno es humano y comete errores, a no tener que arrepentirse de lo que uno hace. Así es. Don Eduardo, usted que ha visto varias veces ya lo que es emprender desde su vida como ingeniero, desde su vida como servidor público, la vida del político, en el cual una trayectoria bastante dilatada de servicio, primero en el Partido Reformista Social Cristiano, ¿cuándo y cómo decide don Eduardo, ya con un nombre, con una carrera, una trayectoria, emprender desde cero, creando el Partido Dominicanos por el Cambio, un partido que desde nuestro punto de vista ha sido muy exitoso en las últimas décadas, en la época contemporánea democrática? ¿Cómo surge ese valor? ¿No le pasa por la mente, bueno, voy a iniciar de cero, voy a perder todo lo que he construido en la política, y ahí reflejar el valor del emprendimiento, incluso dentro de la política? Bueno, porque fue una decisión, yo diría, no inclusive solo personal, fue con un grupo de amigos que nos sentamos y tomamos, como yo digo, que más que nada éramos balagueristas, más que reformistas. Entonces el partido fue pasando por un proceso que nosotros llegamos a entender que se estaba desviando de lo que era Balaguer, de lo que era su esencia, de lo que era su principio de vocación social, de independencia, de no estar en la política por interés. Entonces, yo, sin entrar en confrontación, fíjate que nunca he hablado de mi antiguo partido, que todavía hay muchísima gente, o la mayoría de todos, que somos amigos personales, pero entendí en el aspecto político que se estaba separando de lo que nosotros entendíamos. Y entonces ahí en la vida también hay momentos que tú tienes que decir, tomar decisiones. Como te digo, yo nunca he sabido estar a medio. Entonces yo no sentía que en ese momento no me podía quedar en un partido que yo no me sintiera a gusto y que tal vez eso no me iba a permitir trabajar en una campaña 100%. Porque ahí también viene la traición. O sea, yo no pudiera trabajar en una campaña política. Y eso se lo digo a los jóvenes, usted está en un partido. Si usted no se va a sentir bien, usted no se va a integrar y usted no va a ser parte de eso. Porque si usted va a traicionar, toma la decisión antes, con responsabilidad, diga, no, yo no estoy de acuerdo, yo me voy. Porque eso nadie en la vida
obliga a uno a nada. Nadie en la vida te obliga a tú estar en un partido, nadie te obliga a tú tomar un trabajo, nadie te obliga a estar en una empresa, nadie te obliga a casarte con una mujer o a la mujer casarte contigo. Si usted toma esa decisión, son decisiones voluntarias en la vida. Y ahí tal vez entra la parte de la violencia. Yo nunca he entendido un hombre que ejerza violencia familiar contra una mujer, porque la mujer no quiere estar con usted. Pero señor, si eso se hizo por mutuo consentimiento, si no se sienta bien, ella no quiere estar con usted, ¿por qué usted tiene que obligarla? Una aberración. Es una aberración. O sea, porque debe ser en la vida lo que tú no te sientas bien, no lo hagas. ¿No le dio miedo porque a lo usted? primero para que una cosa te salga bien es que tú estés convencido de que lo que tú estás haciendo te gusta. Mira, yo a mis hijos y a los jóvenes siempre le digo, hasta a los niños que yo veo, yo le digo, ¿qué tú vas a estudiar? Tal cosa. Digo, estudia lo que a ti te guste, para que tú seas bueno en lo que tú hagas. ¿No le da miedo a usted, gran frase esa que usted acaba de decir, no le dio miedo ya usted siendo un político con una carrera dilatada, teniendo un nombre dentro de la política dominicana, a iniciar desde cero, a construir un nuevo partido, pensar que no podría cuajar ese proyecto? ¿No le generó cierta incertidumbre, las dudas típicas de los seres humanos? Sí, sí te llegan, pero ahí es donde tú también sopesas y pones, oye, ¿qué actividad en la vida tú haces que no tengas riesgo? Tú sales en un vehículo aquí y tú te has puesto a que te choque en la esquina, pero si tú pensando que te van a chocar en la esquina, tú no vas a salir, entonces tú nunca vas a manejar. Si tú vas a tomar un avión y tú vas a pensar que el avión se va a caer, entonces no te subas. Importante eso. Entonces en la vida yo creo que, bueno, todo lo que tú emprendes, tú emprendiste una campaña de diputado, pues si tú estás con el temor de que tú ibas a perder, entonces ni te metas. Ahora tú dices, sí, yo tengo un riesgo, pero yo estoy convencido de que yo me voy a sobreponer a ese riesgo y que yo voy a ganar. Y eso pesa mucho. Si tú mismo no estás convencido, una vez me dijo un asesor político, si tú no estás convencido en algo que tú vayas a hacer, de que tú lo vas a lograr, mejor no, desde ahí no lo hagas. Porque si tú mismo no estás convencido de que tú puedes ganar, o sea, tú tienes un equipo de campaña. Y si tú no estás convencido de que tú puedes ganar, ¿cómo tú quieres que tu equipo esté convencido y trabaje para que tú ganes? Eso es así. Don Eduardo, cuando usted mira ya su vida en perspectiva, una vida de 40 décadas de ejercicio público. Y son tantos. Van por ahí, van por ahí. Pero lo importante es que se sienten satisfactorios, que usted pueda andar con la frente en alto, que habemos nuevas generaciones que nos sentimos muy orgullosos del trabajo que usted ha hecho y que le damos seguimiento a su carrera, que aunque usted no lo crea, recuerdo yo que con 16, 17 años, cuando la primera vez usted pasó a apoyar el proyecto del presidente hoy, Luis Abinader, en la juramentación en un hotel de aquí de la capital, me dice mi papá, ven para que me acompañe, que vamos a acompañar a un hermano que pasa hoy a apoyar el proyecto, que es un hombre serio. Y cuando yo escucho a don Vicente diciendo que es un hombre serio, lo he escuchado de muy pocas personas, pero que lo hizo de usted, la verdad, que me llena a mí de orgullo y de mirar su vida en perspectiva como un ejemplo para mi vida. Cuando usted mira hacia atrás, todo el camino recorrido, todos los éxitos, todos los tropiezos que puede haber dentro de su vida, ¿qué usted hubiese hecho que le faltó? ¿Qué cosas usted entiende que debió de hacer más? Que usted mira hoy hacia atrás y dice, caramba, si yo hubiese tenido 18, 20, 27, 30 años, yo hubiese hecho más esto. Y le exhorto a esta juventud que nos está viendo que lo haga y que viva de tal manera. Mira, tal vez, yo siempre digo que mi vida profesional y política, yo tengo la satisfacción de no tener que arrepentir de nada. Pero si algo tal vez yo pudiera haber hecho, haberle dedicado más tiempo a la familia. Porque uno a veces, y yo soy muy familiar, pero uno a veces en la vida pública o en la vida de trabajo se entrega tanto que uno sin percibirlo, o sea, hay cosas que yo hubiera querido estar en tal momento con los hijos míos más pequeños, poderlo haber acompañado en tal cosa, y por mi función pública y mi responsabilidad no lo pude hacer. Porque es lo que te digo, yo tengo un estilo de que cuando asumo algo, lo sumo.
Entonces yo no soy una gente de saber delegar o faltar a algo que yo entienda que ya yo me comprometí. Si me comprometo, como te digo, nadie me obligó a comprometerme. Y eso a veces en la vida te conlleva tiempo que le pudo haber dedicado a su familia. Tiempo que tú dices le pudo haber dedicado a la familia, a los hijos, o a mi papá, o a mi mamá, porque la vida pública te va absorbiendo, tú ves. Si tal vez yo me tuviera algo que te digo, si se puede decir la palabra arrepentir, o que yo, si fuera retrospectivamente, hubiera hecho más, fuera eso. Bueno, don Eduardo, la verdad es que esta conversación, 45 minutos no nos dan para nosotros nutrirnos de tanta experiencia, de tantas vivencias que le han servido al aporte de una construcción de una democracia en nuestro país, pero sobre todo de un ejemplo honorable. Y quiero hacer énfasis en eso. Para todos esos jóvenes que nos están viendo a través de la pantalla, que tal vez han tenido ejemplos retorcidos de que dedicarse a la política conlleva tal cosa, pero sí tenemos ejemplos positivos de personas que lo han hecho bien, que tienen su frente en alto y que pueden ser un ejemplo para las nuevas generaciones que han emprendido dentro de su profesión, dentro del servicio público, y eso es Eduardo Estrella. Don Eduardo, ya para terminar, primero agradecerle por esta oportunidad y quiero que usted me le dé un mensaje a todos esos jóvenes que nos están viendo a través de su pantalla, como que es a un nieto, un hijo suyo, que le está preguntando qué debo de hacer para ser Eduardo Estrella, para tener éxito, para poder en momentos de duda, de no sé qué estudiar, de que quiero emprender pero no sé cómo llegar al éxito, cómo conquistar mis metas y mis sueños. Mira, lo primero es yo soñar. Yo creo que tú como joven debes soñar, debes echar hacia adelante. Si necesita orientación, pide un consejo, pero toma tus decisiones con firmeza desde joven. Y ya en la vida, ser tú mismo, ser auténtico, ser honesto. No es verdad que en la vida hay que hacer lo mal hecho para llegar. Porque tú debes tener algo en la vida siempre muy presente. En el día de mañana, tú vas a tener hijos que te ven, esposas que están contigo, tus padres, tus amigos, que tú digas, yo no puedo defraudarlo a ninguno de ellos. Y que tengas siempre, que tú puedas tener siempre la frente en alto. Porque yo creo que el mayor legado que un ser humano, mujer o hombre, se puede llevar en la vida, es que las personas que te rodean siempre se sientan orgullosos de ti. Que un hijo tuyo, que un nieto, que un padre, que un hermano, que un amigo, cuando mencionen tu nombre no tenga que bajar la cabeza. Y eso sí se puede. Se puede lograr y se puede hacer. Las cosas de la vida se pueden hacer, pero se pueden hacer bien. Eso no es verdad que para ser político, para llegar, que es un sinvergüenza. Que usted tiene que engañar a gente, que usted tiene que traicionar. Eso no es cierto. Entonces yo creo que lo que sí tú tienes que tener en la vida es vocación, firmeza, decisión y optimismo y coraje. Bueno, don Eduardo, muchísimas gracias por esta oportunidad. Para mí es, como decía al principio en producción, hablar con un familiar, con un tío, que ese ejemplo se siga reproduciendo, que Dios me le dé vida, salud y que podamos seguir construyendo esta familiaridad heredada. Y dame decirte, tú tienes una cara muy pesada, pues yo soy de los que apuesto a ti. Muchísimas gracias, don Eduardo, de verdad que sí. Será hasta la próxima entrega de Vicente Podcast. Muchísimas gracias.